Bueno, entonces vamos a empezar. Les voy a mostrar el mapa conceptual que yo hice para que lo puedan ver. Tengan en cuenta que igualmente va a estar disponible en el aula virtual. Bueno, este es el mapa conceptual que realicé yo a partir de las relaciones que establecí. Recuerden que, como les dije antes, puede haber un montón de formas de hacer un mapa conceptual y va a depender de cómo ustedes expresan y exteriorizan las diferentes relaciones que van a hacer. Entonces, bueno, antes de comenzar a explicarles por qué lo hice así, el mapa conceptual, quería hacer algunas acotaciones muy breves, muy sencillas, para que ustedes tengan en cuenta si es que, bueno, quieren hacer un mapa conceptual para una materia o, bueno, para lo que fuera, ¿no? Primero que nada, y lo más importante por ahí, es que se vea a simple vista, que, bueno, el mapa conceptual básicamente tiene categorías, no tiene definiciones, no ven que no hay ninguna definición, solo hay categorías, conceptos, y también hay algunas palabras claves, algunos conectores, ¿no? Como pueden ver ahí, por ejemplo. Entonces, cuando ustedes hagan un mapa conceptual, tienen que saber que no tienen que tener toda la información, sino que tiene que ser una síntesis, digamos, ¿no? Una síntesis que exprese las relaciones entre los conceptos y que a simple vista se puedan dar a conocer esas relaciones. Es decir, que si viene otra persona y lo mira al mapa conceptual, va a ver esa relación casi de manera instantánea, por así decirlo, ¿no? Y bueno, por lo general se parte de una categoría central. Por ejemplo, yo parto de manifestaciones de la cuestión social y después ya comienza a haber otras categorías. Es decir, que a partir de una categoría central se van organizando otros conceptos, ¿no? Y por lo general se van a presentar en diferentes relaciones jerárquicas. Bueno, eso por un lado. Este mapa conceptual igual yo se los voy a dejar en el aula virtual. También pueden buscar en Google. La verdad que hay un montón de páginas que dan algunos consejos para cómo hacer un mapa conceptual. Está muy bueno, pueden buscar ahí también. Bueno, voy a salir de la pantalla hasta completa porque, no sé, se prende, se apaga y me pone un poco nerviosa. Así que bueno, ahí igual se ve, así que no pasa nada. Así que bueno, voy a empezar, ¿no?, por la primera categoría que yo elegí tomar, que es la de manifestaciones de la cuestión social. Que bueno, si bien no la abordaron específicamente en clases, sí la fueron nombrando, ¿no? Entonces, ¿a qué hacemos referencia con esta categoría? Son las expresiones de la cuestión social, básicamente, ¿no? Son las expresiones de la cuestión social en la sociedad, en la cotidianidad. Recordemos que la cuestión social hace referencia al entramado de problemas sociales no resueltos, ¿no? Eso también lo dieron con Laura, así que también pueden ir aprovechando estos momentos para ir recordando algunas cuestiones. Entonces, las manifestaciones de la cuestión social son las expresiones de ese nudo, de ese entramado, de esa conjunción de problemas en la cotidianidad de los sujetos, ¿no? Que se expresan en la cotidianidad de los sujetos. Por ejemplo, un problema estructural es la desigualdad. Pero ¿cómo se presenta eso en la vida cotidiana de los sujetos, no? Esa es la manifestación de la cuestión social. ¿Cómo se expresa esa desigualdad? Bueno, tomando por ejemplo el cuento del negro y la Peti, que lo hicieron, bueno, que lo vieron para el trabajo práctico, una manifestación de la cuestión social, por ejemplo, podría ser la precarización laboral, que bueno, en la que estaba el negro cuando trabajaba, ¿no? Que esto se ve porque al sufrir el accidente que él tuvo en su jornada laboral, se lo despidió, no se lo indemnizó ni nada. Todo por estar en una situación precaria en su ámbito laboral, ¿no? Esto hace que él no pueda acceder a los derechos laborales, que no pueda acceder a la seguridad social, ¿no?, de desempleo. Entonces no va a tener una indemnización. Básicamente, para sintetizar, la manifestación de la cuestión social sería la precarización laboral. Otro ejemplo más simple, bueno,
la falta de acceso a una vivienda digna, ¿no? Que también en el cuento esto se ve claramente y que los propios sujetos también lo perciben de alguna manera. Entonces, frente a estas manifestaciones de la cuestión social, es que la sociedad va a requerir ciertas intervenciones por parte de diferentes sujetos, de diferentes organizaciones, organismos, ¿no? Para modificar esas situaciones, para transformarlas. Entonces, es decir, que la intervención se presenta como una posible respuesta a un problema que tiene que ver con necesidades no resueltas, ¿no? Como decíamos antes, y que pone en peligro la integración social. Entonces, que quede esto claro, que la intervención surge, ¿no? Como una respuesta, digamos, a esa manifestación. Es decir, que el objetivo de la intervención también va a ser la modificación de esa situación, ¿no? Entonces, acá ustedes, a partir de lo que yo dije, pueden visibilizar por qué yo establecí esa relación, ¿no? Acá se ve que las manifestaciones de la cuestión social requiere de intervenciones, ¿no? Entonces, estas intervenciones surgen a partir de ciertos problemas sociales, por así decirlo. Entonces, recordemos también que la intervención se constituye, ¿no? Como un dispositivo artificial. Esto quiere decir, digamos, que no está dado, sino que es producto de una construcción, de una construcción pensada. Entonces, acá también ven que luego de espero que hayan entendido esa primera relación, ¿no? Pero básicamente es las manifestaciones de la cuestión social requieren de intervención por todo lo que dije anteriormente. También hago un paréntesis, lo importante de los mapas conceptuales es que si van a ser para otras personas, tienen que estar muy bien fundamentadas esas relaciones que vamos estableciendo, ¿no? Eso es súper importante. Si ustedes para un trabajo práctico, para un examen, utilizan un mapa conceptual, bueno, va a ser sumamente importante que puedan dar a conocer esos fundamentos por los cuales en el mapa conceptual hay ciertas relaciones. Eso es muy importante y lo tienen que saber. Entonces, bueno, después de intervención van a ver que yo puse social y profesional, ¿no? Puse esto porque entiendo que la intervención puede ser una intervención social o una intervención profesional. Por un lado, la intervención social. En la intervención social entra todo tipo de intervención que se llevan a cabo en la sociedad. Por ejemplo, un grupo de vecinos que se organizan en su barrio para llevar a cabo, para poner en marcha, para gestionar un centro cultural o un merendero, por ejemplo. Entonces, son las estrategias que la sociedad despliega y construye a través de ciertas personas. La diferencia con la intervención profesional es que esta se construye a partir de una intencionalidad que es la de generar una cierta modificación a la situación actual. Pero principalmente la diferencia radica en que esta intervención profesional va a tener como tienen fundamentos que argumentan de manera científica la acción que se va a realizar y cómo se va a realizar, ¿no? O sea que esta intervención profesional va a estar fundada en base a diversos fundamentos teóricos y no desde el sentido común, va a ir más allá del sentido común, no se va a quedar con el sentido común. Además, y otro punto importante que diferencia la intervención profesional de la social, es que la intervención profesional, la persona que la lleva adelante, debe haber transitado y finalizado al menos un proceso formativo y que eso esté acreditado por un título universitario, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, esperen un poco, ahí está.
Bueno, entonces yo acá establecí otra relación que es desde la intervención profesional hacia el trabajo social, ¿no? ¿Esto por qué? Porque, bueno, desde el trabajo social se interviene profesionalmente, es decir, que se lleva a cabo una intervención profesional, ¿no? Es por esto que lo relacioné. Entonces, acá también podrán ver cómo establezco que el trabajo social se lo debe entender como una profesión y al mismo tiempo como una disciplina, ¿no? Entonces, yo entiendo que estas dos dimensiones solo por una cuestión analítica se encuentran separadas, pero en realidad son dos factores de una misma realidad que sería el trabajo social. Se complementan entre sí también, o sea que no debería estar subordinada una a la otra, ¿no? No la disciplina por sobre la profesión o la profesión por sobre la disciplina. Entonces, y esto se lo voy a decir muy brevemente porque ustedes ya lo abordaron, ¿no? Pero bueno, por un lado, la dimensión profesional involucra el objeto de intervención que asume el trabajo social, ¿no? Que son las manifestaciones cotidianas de los problemas sociales, como dije antes arriba y que después lo voy a volver a retomar, ¿no? Además, también el trabajo social es una profesión porque es un saber hacer especializado principalmente, ¿no? Porque además tiene una intencionalidad de servir al bien común, porque también es requerido por la sociedad y a partir de esto es reconocido por la propia sociedad como una profesión. Bueno, entonces hasta ahí me parece que se entiende, ¿no? Y otra cosa que me olvidaba, que el saber hacer de una profesión es el resultado de un proceso formativo y de estudio que se encuentra certificado por el Estado, ¿no? Esto también ya lo dije antes. Además, el trabajo social como profesión y las profesiones surgen de un largo proceso de institucionalización de sus prácticas, un proceso de construcción, un proceso de profesionalización, que eso lo van a ver recién más adelante. Pero bueno, para que lo sepan, o sea, que el trabajo social como una profesión no nace de la noche a la mañana, sino que es el resultado de todo un proceso sociohistórico, ¿no? En cambio, la dimensión disciplinaria va a tener por objeto, digamos, la construcción de conocimientos. Hace referencia a eso, a la construcción de conocimientos, ¿no? Y el objeto que va a tener es el análisis de las manifestaciones cotidianas de los problemas sociales, de la cuestión social, básicamente, ¿no? Entonces, vuelvo a recalcar que es necesario entender el trabajo social en esta doble dimensión, ¿no? Esto también va a influir, ¿no? Cómo concebimos la acción profesional. Si entendemos el trabajo social como una profesión y disciplina, bueno, vamos a entender que la acción profesional va más allá de exclusivamente la intervención orientada a la ayuda social, ¿no? Sino que además, como una disciplina, delimita un campo de competencia del conocimiento y construye un objeto de estudio. Entonces, bueno, volviendo y retomando la intervención profesional en trabajo social, me resultó central relacionarla, como acá verán, voy a empezar por acá, por este lado, con la categoría de sujeto, ¿no? Que también la han abordado bastante en clases. Entonces, ¿por qué establecí esta relación? Porque para mí, personalmente, entiendo que el sujeto es central en la intervención, ¿no? Porque la intervención va a depender, en cierto sentido, de cómo lo vamos a nominar a ese sujeto, qué lugar le vamos a otorgar. Es decir, que la intervención va a conllevar una determinada forma de concebir al sujeto con el cual se llevará adelante. Bueno, esto
lo dijeron un montón de veces en clases, ¿no? Pero es necesario, digamos, pensar si es lo mismo concebir al sujeto de la intervención como un sujeto de derechos, como un sujeto con autonomía, que tiene poder de decisión sobre sí mismo. Eso es lo mismo que entender al sujeto como incapaz, que no se puede valer por sí mismo y que necesita el tutelaje del Estado, de cierta institución. Bueno, claramente no es lo mismo. Entonces, esto quiere decir que el posicionamiento que se tome en relación a cómo concebimos al sujeto, cómo lo construimos, ese posicionamiento va a tener consecuencias en nuestra intervención, ¿no? Y le dará una cierta impronta también a la intervención que se realice, a la supuesta en acción, ¿no? Además también entiendo que el sujeto central, porque la intervención profesional en trabajo social se construye con los sujetos, se construye con los otros, ¿no? Con las otras. Por otro lado, también me parece central el sujeto, porque es probable que la intervención comience cuando un sujeto, o bueno, también una institución lo requiera, ¿no? Pero principalmente va a comenzar la intervención cuando se exteriorice una demanda, cuando el sujeto llegue con una demanda. Además, esa intervención también va a generar ciertas expectativas en los sujetos y al mismo tiempo va a tener implicancias en los sujetos, implicancias que van a ser tanto materiales como simbólicas. Esto que decía recién tiene que ver, ¿no?, con lo que hablamos hoy en el taller, que, bueno, en todos los grupos surgió, que no es lo mismo comprender al sujeto como portador de necesidades, potencialidades, de deseos, un sujeto con cierto grado de autonomía, que pensarlo de manera incapaz, de un sujeto que no tiene capacidades, por ejemplo, ¿no? La intervención se va a construir desde otra perspectiva, sí o sí. Probablemente si nos quedamos con esto último, de que el sujeto es incapaz, de que no tiene capacidades, de que no puede decidir, de que no tiene la autonomía necesaria, por ejemplo, bueno, probablemente esa intervención se quede con lo dicho, con lo obvio, con lo estático y claramente en lo seguro. No va a poder dar el salto al vacío y tampoco se va a dejar interpelar por el sujeto ni por la situación. Entonces, para sintetizar, el sujeto es central porque en la forma de nominar subyace también un trasfondo ético y teórico, ¿no? Este posicionamiento ético, teórico, político va a tener consecuencias en la intervención. Esto se lo tienen que grabar porque es así. Tiene consecuencias, tiene implicancias, va a tener cierto sentido nuestra intervención. Y también va a tener consecuencias en el propio sujeto. Entonces, este posicionamiento va a definir una forma de intervención, un tipo de intervención, o diferentes tipos, ¿no? Y bueno, es ese sujeto es el que va a demandar una intervención, ¿no? Entonces, por eso acá es que yo relaciono también sujeto con necesidades. Como verán acá, ¿no? Esa relación, eso indica que hay una relación. Entonces, como decía, el sujeto va a demandar el sujeto va a demandar una intervención, ¿no? Va a llegar con una demanda. Una demanda que expresa necesidades no satisfechas. Y acá, como dije antes, es cuando voy a relacionar, digamos, el sujeto con las necesidades. Porque esta necesidad expresada en la demanda es la que funda el proceso de intervención. Si no hay demanda, no va a haber una intervención. Entonces, se hace realmente necesario y fundamental comprender qué sentido, ¿no?, y qué significaciones el sujeto le atribuye a esa necesidad. ¿Qué es para el sujeto esa necesidad? Entonces, retomando, esa demanda va a expresar una necesidad.
esa necesidad es una construcción social y es una construcción histórica, ¿no? Como la demanda. Va a depender del contexto, porque, por ejemplo, ¿no? Si pensamos en esa demanda, va a depender del momento histórico determinado en que se desarrolle, ¿no? O sea, no en todos los momentos históricos se dan determinadas condiciones para demandar ciertas cuestiones, ¿no? Pensemos, por ejemplo, todo lo relacionado a las disidencias, al género, tal vez hace, ni 50 años atrás, 30 años atrás, era impensable que hoy una persona demande algo relacionado a su identidad de género, por ejemplo. Entonces, bueno, también me parecía necesario aclarar que entiendo a las necesidades tanto como una carencia y como una potencia de los sujetos, ¿no? ¿Por qué como una potencia? Y porque esta potencia significa que los sujetos tienen la posibilidad de satisfacer esa necesidad, ¿no? Que esa necesidad, ese satisfacer de necesidad, va a movilizar al sujeto. Acá también pueden ver cómo se desprenden otras, en realidad no son categorías, son más conceptos, pero les quise dar un ejemplo con necesidades, pero también lo pueden hacer con vida cotidiana, con cualquier otra categoría, ¿no? Pero para que vayan viendo también, ¿no? Las diferentes formas que hay de diagramar un mapa conceptual. Entonces, volviendo, ¿no? Esto que se ve acá. También entiendo que en las necesidades en este tema se plantea una tríada, o sea, se plantea una relación entre tres conceptos, ¿no? Entre necesidad, deseo y carencia. Acá están. Los deseos, como ya saben, son sentimientos personales y esos deseos vinculan a los sujetos con las necesidades. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo la necesidad cotidiana de alimentarme, ¿no? Pero yo soy vegetariana, o sea, no como carne animal ni otros productos que provengan de los animales. Entonces, mi deseo no es comer cualquier cosa, sino que mi deseo es alimentarme en base a mi posicionamiento ético-político, que es no comer animales, ¿no? Entonces ahí creo que se visualiza bien esto del deseo con la necesidad, ¿no? Y el deseo es algo sumamente personal, que tiene que ver también con el proceso de socialización de cada individuo, de cada sujeto, y que hace que esa necesidad se exprese de una manera particular, como les di el ejemplo recién, ¿no? Además, más allá de las relaciones que di, entre sujeto y necesidad, otra relación, que por eso para mí sujeto y necesidad se encuentra estrechamente relacionados, es porque en la medida que vamos satisfaciendo nuestras necesidades, también nos vamos realizando como sujeto. Entonces, estas necesidades, como también ya lo vieron en clases, se construyen y al mismo tiempo se expresan en la vida cotidiana. Acá va otra relación, ¿no? Estas necesidades se van a expresar en la vida cotidiana, en la cotidianidad de los sujetos. Es por esto, ¿no?, que el conocimiento de la vida cotidiana es central también para la intervención en trabajo social. Es totalmente necesario indagar en esa cotidianidad de los sujetos para entender las significaciones que se les otorgan, ¿no?, a las necesidades. Por eso es que es necesario también, como futuros y futuras profesionales, tener la capacidad teórica, ¿no?, para comprender el entramado. Es decir, el entramado de la vida cotidiana, el entramado de esa vida cotidiana en donde se produce esa demanda para construir la intervención. Y además, el análisis del saber cotidiano de los sujetos nos ayuda también a desentrañar las necesidades que las personas expresan, ¿no? Y asimismo, esto que ya lo dije, pero que es sumamente importante, asimismo nos sirve
para desentrañar el significado que le dan a esas necesidades, a fin de poder plantear una estrategia de intervención válida para esos sujetos, ¿no? Que respete su subjetividad, que respete sus singularidades, sus particularidades, sus deseos. Entonces, bueno, eso es... no me acostumbro a usar el mouse. Bueno, esto es esta parte del mapa conceptual. Ahora voy a pasar a explicar esto, qué es lo que queda, ¿no? Entonces, por otro lado, relacioné el trabajo social con la realidad, ¿no? Porque entiendo que es en esa realidad en la que se va a intervenir, en la que vamos a intervenir como profesionales. Y como vamos a intervenir en esa realidad, precisamos, mejor dicho, conocer la realidad en su complejidad, ¿no? Como también construir herramientas, construir nuestras intervenciones para que tiendan a transformar algunas situaciones de la realidad. Bueno, acá también ven que ahí, no sé si se nota esta línea que trata de ser una flecha de ida y vuelta, que expresa una relación mutua entre sujeto y realidad, ¿no? Esperen que les quería decir algo en relación... Bueno, sí, como ven, hice también esto a modo de ejemplo, pero en realidad también todas las categorías se relacionan entre sí, ¿no? Entonces, bueno, en realidad primero les quiero seguir comentando otras cosas. Lo que pasa es que, bueno, me confundí con esta flecha. Después, ahora en unos minutos se las voy a explicar, ¿no? Entonces, bueno, estábamos hablando de la importancia de conocer la realidad, de analizarla, de comprenderla en su totalidad también, ¿no? Entonces, retomando lo de realidad. También en esta realidad es donde los sujetos desarrollan su cotidianeidad, ¿no? Y en donde se construyen los problemas sociales. O mejor dicho, a partir de donde construimos los problemas sociales. También comprendo a la realidad como producto de la construcción social, ¿no? Una realidad que claramente no está del todo dada, sino que tenemos que analizarla y desentrañarla. Entonces podemos decir que la realidad es un producto social, pero sigue en constante producción, ¿no? Y esto que también lo dieron mucho en clases, que es una doble conjunción entre lo dado y lo dándose, ¿no? Entre lo estático y lo que todavía no es, pero que está siendo. Entonces, el trabajo social debe comprender la realidad en su complejidad y como una totalidad, ¿no? Acá también entra lo que hablamos hoy en clase, en el taller, en relación a la teoría, ¿no? ¿Qué lugar debe ocupar la teoría? ¿Qué lugar ocupan los marcos teóricos para el análisis de la realidad? ¿O qué lugar le vamos a dar, mejor dicho, a esos marcos teóricos para analizar la realidad? ¿Qué tensiones también se generan, ¿no? Entre la realidad y la teoría? Hoy Nati había hablado de que se produce un desfasaje, digamos, de la teoría por sobre la realidad. Porque no es posible aplicar la teoría a la realidad, porque eso sería básicamente enlatar la realidad, sería adecuarla para que entre en el molde de nuestras categorías. Entonces es necesario, pienso, resignificar resignificar la teoría, reflexionar en torno a ella también, resignificarla para comprender algunas cuestiones. Pero
no aplicarla, ¿no? Porque esto tendría además como consecuencia la reducción de la realidad. Entonces, entendemos a la realidad como, bueno, como heterogénea, contradictoria, multidimensional, impredecible y demás. Entonces, ahora sí les quiero explicar, antes de pasar a otra categoría, les quiero explicar si esta relación que, como les dije antes, es bueno, una relación mutua, ¿no? Que sea que yo la puse ahí porque entiendo que hay una relación mutua entre los sujetos y la realidad. Una relación recíproca, ¿no? En la medida en que la realidad es una constante construcción de los sujetos que al construirla se construyen a sí mismos, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, podríamos decir que las personas, que los sujetos, somos productores de la realidad y que al mismo tiempo somos producidas por la misma. Y entonces, volviendo a la categoría de realidad, es a partir de la realidad que vamos a construir los problemas sociales. Por eso también está esta relación entre realidad y problemas sociales, porque entiendo que a partir de complejizar la realidad, de problematizarla, es que vamos a poder construir los problemas sociales, ¿no? Como dije antes, es a partir de la problematización de esa realidad que vamos a construir los problemas sociales sobre los que interviene el trabajo social, ¿no? Es el sobre qué de la intervención, básicamente. Estos problemas sociales claramente no están ahí dados en búsqueda de que los encontremos, por eso decimos que los problemas sociales son una construcción, ¿no? Son además expresiones de la cuestión social. Que bueno, esto también se relaciona con lo que dije apenas comencé en relación a las manifestaciones de la cuestión social. Y también es necesario remarcar que en los problemas sociales coexisten aspectos tanto objetivos como subjetivos y sean esos aspectos y esos problemas sociales también sean entre distintas dimensiones, ¿no? Como la cultural, la social, la dimensión política, la dimensión ideológica, entre otras. Son construcciones histórico-sociales, ¿no? Los problemas van a expresar intereses, van a expresar diferentes perspectivas de grupos, de sujetos individuales. Por eso también son eminentemente sociales los problemas sociales. Y bueno, ahí terminaríamos de explicar esto. Y acá si ven, yo puse una llave, ¿no? Que dice problematización. Esta llave la puse principalmente para que quede visibilizada la importancia de la problematización de todas las categorías, pero acá puse específicamente la problematización de la realidad y de los problemas sociales, ¿no? Porque entiendo que también la realidad comprende a la vida cotidiana. Entonces, bueno, tomé estas dos categorías. Les vuelvo a repetir, en realidad se pueden hacer 1500 relaciones, pero bueno, también hay que tomar decisiones y ver qué es lo que queremos mostrar, ¿no? en nuestro mapa conceptual. Entonces, bueno, me parece súper importante el proceso de problematización tanto de la realidad como de los problemas sociales. Entendiendo a la problematización como la posibilidad de conocer, ¿no? la realidad desde una perspectiva que vaya allá, que vaya más allá de lo inmediato, que supere lo inmediato, ¿no? Que supere lo inmediato, lo simplificado, lo que es aparente, lo que está ahí, lo obvio, ¿no? Lo estático. Entonces entiendo que la problematización es una posibilidad de desnaturalizar lo que está invisibilizado, lo que está estático, lo que está enquistado, ¿no? De comprender la realidad también desde su complejidad y como totalidad. Y la problematización también implica que nos hagamos preguntas,
que formulemos preguntas, implica la búsqueda de relaciones entre diferentes hechos, entre diferentes fenómenos. También implica la indagación de diversas definiciones para poder desentrañar el problema que demanda algún tipo de intervención. Entonces podríamos decir que la problematización se constituye como una perspectiva de conocimiento, ¿no? Porque también vamos a realizar un proceso de conocimiento a partir de la problematización. Como una perspectiva de conocimiento de la realidad, ¿no? En la cual participamos y en la cual también intervenimos profesionalmente. Y también entiendo que para llevar adelante intervenciones profesionales es preciso, ¿no? Traspasar el plano de la inmediatez, de lo aparente, que eso limita un poco el conocimiento y la problematización de la realidad. Y también en esa intervención, en la construcción, es necesario superar los procesos de naturalización de ciertas cuestiones sociales. Creo que esto último, y ya para cerrar, también se relaciona con el texto de Laura Salazar que vimos hoy, porque entiendo que es necesario ir más allá, es necesario dejarse interpelar, dar el salto al vacío. Y creo que la problematización claramente va a ser una herramienta para que dejemos lo estático, lo seguro, que nos replanteemos algunas cosas, que nos dejemos interpelar. Entonces, bueno, espero que hayan entendido el mapa conceptual, que les haya servido. Cualquier cosa me pueden preguntar, pero bueno, la idea básicamente era que ustedes puedan ver cómo a partir de estas categorías se puede también, ¿no? Organizar una forma de presentación, una forma de pensarlas, básicamente. Así que bueno, espero haber sido un poco clara en todo lo que dije, pero bueno, espero que les sirva también, ¿no? Para que lo puedan, que puedan hacer sus propios mapas conceptuales y demás. Así que bueno, cualquier cosa me pueden preguntar. Nos estamos viendo.